Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Aprovecho la ocasión para agradecer la hospitalidad del Ateneo siempre que le requerimos a sus directivos para organizar pues, una presentación, como en este caso, y más en este caso que presentamos un libro de una persona de la casa. Jesús Cabezón, como todos ustedes saben, estoy seguro, es el secretario del Ateneo y es el que se ocupa generalmente de hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Es decir, de dar la bienvenida y dar unas pinceladas sobre el autor y el libro que se va a presentar. Bueno, yo he de decir que no tengo, digamos, no tengo la frecuencia de hacer este tipo de presentaciones porque yo soy el editor y desde esa postura es de la que quisiera hablar sobre el libro. Para mí, en el momento que hablé con Jesús de la posibilidad de publicarlo y me presentó el original, pues en el momento que hojeé algunas de las entradas, pues no tuve ninguna duda por dos razones fundamentales. Porque había un montón de autores con los cuales tengo tengo una gran afinidad con sus elecciones, aquello que decía Goethe de las afinidades selectivas, en este caso han sido muchas y variadas en diferentes ámbitos que luego comentaremos también. Y luego porque, bueno, pues porque viniendo de Jesús, un amigo de hace muchos años, no por amistad, sino porque le tengo en una gran estima personal y como literaria. Entonces, como digo, no hubo ninguna duda a la hora de publicar el libro. La labor del editor siempre es, por si algunos de ustedes no la conocen, es una labor un tanto ingrata, porque, bueno, digamos que es el que nos manchamos las manos de barro, por utilizar una metáfora. En este caso sí he de decir que no ha habido esa labor editorial que está tan denostada y ya tan olvidada también en muchos aspectos, pues apenas he tenido ocasión de practicarla porque Jesús ha presentado el texto muy limpio, como solemos decir, y solo ha habido que encajarlo en lo que es la maqueta y que el libro tome forma como lo ven ustedes en sus manos. Antes de que África desmenuce el libro, sí me gustaría, pues, aunque como digo le conocen de sobra, lanzar algunos datos de Jesús Cabezón, que nació en 1946 y desde 2012, o sea, 10 años ya, es secretario general, como he adelantado, de esta casa. Me voy a ceñir a su trayectoria literaria. Está integrada por varios libros de poesía, entre ellos Consumación del Adiós, de 1986, Morir de lejos, de 1990, Desde otras sombras, 1995, Palabras inciertas del pasado, 1998, Desde mi particular paraíso, 2003, e Imaginario de otoño, de 2004. Luego también ha escrito, bueno, aparte de los escritos que hace habitualmente en la prensa, pero tiene un libro de ensayos sobre política internacional titulado El mundo que sentí cercano, publicado en 2010. Voy a dar paso a África, no sin antes agradecer, por supuesto, que te hayas brindado también a presentar a Jesús y, por supuesto, agradecer a todos ustedes el calor que nos dan con su presencia. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias al Ateneo por recibirnos. Estoy encantada de estar de nuevo en esta tribuna, aunque yo generalmente me siento al otro lado, donde están ustedes, no siempre con tanta frecuencia como me gustaría. Pero bueno, como ya ocurrió hace unos meses, estoy encantada de volver a presentar a un viejo conocido de todos nosotros, Jesús Cabezón, y su última obra, de mi cuaderno de notas, editado por Libros del Aire, de Carlos Alcorta. Gracias, Jesús, por acordarte de mí para esta labor. Aunque Jesús es una persona de sobra conocida por todos los que nos encontramos aquí y que Carlos, bueno, pues ya ha reflejado parte de su biografía, creo que es imprescindible dar algunas pinceladas antes de pasar a hablar de lo que realmente nos ocupa, que no es otra cosa que su libro, como diría Paco Umbral, ¿no?
A lo largo de su intensa vida, Jesús ha sido funcionario de la Seguridad Social, ha sido político, ha concurrido a diferentes elecciones como candidato siempre por las siglas del PSOE, como candidato a la alcaldía de Santander, concejal, diputado autonómico, senador y eurodiputado. Ha sido sindicalista en la Unión General de Trabajadores, pero bueno, también ha sido presidente de la Obra Social de Caja Cantabria, pero sobre todo ha sido un intelectual y un humanista. Y condiciones que, como ya dije este verano, cuando tuve la ocasión de presentarle también en este foro, son condiciones que poco o nada tienen que ver, yo creo, con la clase política actual. Actualmente disfruta de una fructífera jubilación que le permite pues, hacer lo que más le gusta, yo creo, que es leer, reflexionar y escribir. Son habituales sus artículos de opinión en el diario Montañés y su presencia en redes sociales, sobre todo para hablarnos de arte y literatura. En sus años de estudiante en la Universidad de Valladolid es cuando empieza a despertar su interés por la cultura y comienza a escribir sus primeros poemas. Y en su vida literaria, bueno, pues ya nos ha contado Carlos las obras que ha publicado. Lo primero que tengo que decir de este libro de Jesús, no solo que me ha entretenido, sino que ha despertado mi interés o curiosidad por saber más sobre los personajes que nos presenta. Algunos he de reconocer totalmente desconocidos para mí, como es el caso del escritor ecuatoriano Marcelo Chirimoga. ¿Les suena? No se preocupen, no se avergüencen porque tampoco les va a sonar, porque en realidad, como nos dice Jesús en el libro, no existió. Luego nos contará la historia de este autor ausente. El resto sí que existieron. A lo largo de 101 notas, todas de igual extensión, más o menos página y media del libro, va haciendo un recorrido por escritores, artistas, actores, algunos políticos y acontecimientos diversos que marcaron la historia reciente de España y la menos reciente de finales del siglo XIX y principios del XX. En sus notas nos desvela características, unas más conocidas que otras, de estos personajes, como la identidad sexual de muchos de ellos, que fue motivo de persecución, tortura, exilio e incluso de la muerte, como fue el asesinato del poeta Federico García Lorca. Digo que esta obra es interesante porque no solo nos anima a profundizar en sus biografías, sino que nos ofrece una relación de sus obras, en algunos casos como en el de Elizabeth Madler, una novelista olvidada, nacida a principios del siglo XX, y de la que recientemente se han publicado 3 obras inéditas, ¿no, Jesús? Muchos de los personajes que aparecen en el libro tienen en común el exilio. La guerra civil española separó familias, causó cientos de miles de muertes y, sobre todo, resquebrajó a una generación de intelectuales que, en la mayoría de los casos, tuvieron que abandonar España. Algunos volverían al cabo de un tiempo, como Massaw, para descubrir que la España que dejó ya no existía. Otros simplemente murieron en el exilio, como Luis Cernuda, o en la soledad de un exilio interior, como nos recuerda Jesús, el Nobel de Literatura Vicente Alexandre, en su casa de la calle Belentonia 3, hoy renombrado en el callejero madrileño como calle de Vicente Alexandre, en la ciudad universitaria de Madrid, y que tanta curiosidad me despertó a mí durante mi época de estudiante en Madrid cuando paseaba por esa calle, una calle muy agradable, y que da pena que esa casa hoy pues pueda desaparecer, que no haya ninguna institución, ninguna autoridad, ninguna administración que quiera hacerse cargo de la casa de Vicente Alexandre. Sus notas recogen nombres de mujeres nacidas a finales del siglo XIX o principios del XX que han sido referentes para todas nosotras. Defensoras de los derechos de la mujer, de la igualdad, precursoras, en definitiva, del feminismo. Creo que algo diferente al que vivimos en estos días y que ellas basaban sobre todo y por encima de todo en la educación. Mujeres como Concepción Arenal, que tuvo que vestirse de hombre para poder asistir a las clases de Derecho en la Universidad de Madrid, como Elena Fortún, creadora de Celia, como María Zambrano, premio Príncipe de Asturias y premio Cervantes después de volver a España, que vivió gran parte de su vida en el exilio, o Matilde de la Torre, periodista,
política socialista y que a pesar de haber nacido en Cabezón de la Sal es una gran desconocida para la mayoría de los cántabros. O Concha Méndez, vinculada a la generación del 27, por citar solo alguna de ellas. Mujeres que en muchos casos, como en el de esta última, a pesar de haber luchado por la emancipación de la mujer, fueron olvidadas por sus propios compañeros. Jesús relata que Gerardo Diego, en su primera antología de la generación del 27, se olvidó de las mujeres. Mujeres como Emilia Pardo Bazán, rechazada para entrar en la Real Academia Española de la Lengua, precisamente por eso, por ser mujer. ¿Cuánto tenemos que agradecer a estas mujeres, como María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas, y que llegó a reunir a 400 mujeres en el Liceum Club, una institución a la que, nos cuenta Jesús, el clero y los conservadores calificaban como mujeres sin virtud, sin piedad y con las piernas al aire. La lista de mujeres de este libro es amplia y destacada, y sin ellas no se entendería ni la historia de España ni los derechos que hemos ganado las mujeres en las últimas décadas y que desgraciadamente a algunos todavía molestan. Pero no me quiero extender en esta lista, creo que luego Jesús podrá contarnos algo más en el coloquio. Porque en el libro no solo recoge notas de escritores, también aparecen actores y artistas represaliados por el franquismo, muchos por su homosexualidad o su relación con personas críticas con el régimen, como Miguel de Molina, o como una actriz, Conchita Montenegro, que triunfó en Hollywood y que a su vuelta a España se la relacionó con el actor británico Leslie Howard, que intentó mediar ante Franco para que en España no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era un oponente al régimen nazi y bueno, pues acabó muriendo en un accidente de aviación que dicen que fue incitado por los nazis precisamente. Paradojas de la vida, esta mujer acabó casándose con un falangista, tío carnal, del que sería años más tarde nieto político de Franco, Jimmy Jiménez Arnau. En este particular cuaderno de notas, Jesús nos recomienda la lectura de numerosas obras de autores no solo españoles, sino también hispanoamericanos, como el Evangelio de Solentinano, de Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta, revolucionario, defensor de la teoría de la liberación y que por ello fue suspendido por el Papa Wojtyla. Porque la represión no fue exclusiva del régimen franquista, sino que en algunos países, en muchos países latinoamericanos, tampoco era aceptado ser disidente del dictador de turno. Incluso Fidel Castro tampoco veía con buenos ojos a intelectuales y artistas, sobre todo si criticaban la revolución. También recomienda, sobre todo, a los que él llama amnésicos, oportunistas y neutrales, leer a José María Calleja, al que él califica como referente cívico en la lucha contra ETA y a favor del reconocimiento de las víctimas. Calleja falleció hace 2 años precisamente por culpa del COVID. Ahora que acabamos de celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, podemos saber, yo por lo menos no lo sabía o no lo recordaba, por qué se declaró este día 25 de noviembre. La ONU, las Naciones Unidas, decidió hacerlo en recuerdo y homenaje a las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, 3 dominicanas feministas brutalmente asesinadas por orden del dictador Trujillo, que curiosamente pues este hombre se exilió, comparte su última morada con su amigo Franco en el cementerio de Mingo Rubio desde la exhumación de este último del Valle de los Caídos. Y después de la Guerra Civil, pues parece que la nada, según el libro de Jesús, la oscuridad, el aislamiento y la desolación cultural más absoluta. Con prácticamente ningún apunte sobre esta etapa hasta la vuelta de la democracia, donde recoge el surgimiento de la movida madrileña. Una explosión de libertad, dice, ligada preferentemente a la música pop, que se dio a principios de los años 80, pero que yo creo que se fue de las manos y diezmó una generación por culpa de la heroína y el SIDA. No deja pasar por alto la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto o la División Azul, ni por supuesto uno de sus géneros predilectos, la novela negra, aunque en la España de aquella época, pues al parecer dice Jesús que desapareció la crónica negra por decreto. No había corrupción, no había suicidios,
no había asesinatos, pero curiosamente apareció ahí el caso, y Margarita Landi, que nos contaba aquellos asesinatos y aquellos sucesos tan truculentos. El Liceum Club o la Institución Libre de Enseñanza aparecen recurrentemente en muchas páginas del libro como un nexo común entre muchos de los protagonistas. A la vista de lo expuesto, Jesús, yo te quiero hacer una pregunta. ¿La educación parece ser la única manera de avanzar en derechos y libertades, o al menos en aquella época así fue? Bueno, pues buenas tardes. Les agradezco que nos acompañen y que me acompañen a la presentación de este libro de mi cuaderno de notas que Carlos y fundamentalmente África han resumido, como no puede ser de otra forma. Yo creo que la educación es fundamental, seguramente para todos ustedes tendrán la misma opinión. Y yo acudo al recuerdo de lo que supuso la introducción en España fundamentalmente de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos y de otros que acompañaron a la Institución Libre de Enseñanza para que la enseñanza fuera realmente el revulsivo de modernizar España. La enseñanza que estaba en manos fundamentalmente de la Iglesia. Y en este libro hay referencias a lo que supone la educación y hay nombres propios. En un apartado casi ya al final, donde hablo de los políticos, un pequeño grupo de políticos de la Segunda República, que a mí particularmente me han gustado y me gusta recordarles, pues hay una referencia a Marcelino Domingo, que no era del Partido Socialista, era de izquierda republicana, pero que fue ministro de Instrucción Pública y fue el gran impulsor de lo que fue la revolución de la educación en la Segunda República. Él puso en marcha la dignificación de la profesión del maestro e hizo un plan de construcción de escuelas que incluso se llevaron a cabo incluso cuando la Guerra Civil. Y después de Marcelino Domingo, ese hecho de mantener esa revolución en la educación lo mantuvo Fernando de los Ríos. Sin duda que la educación está presente en algunos autores y algunos textos. Tú has citado, y yo recordaría pues a María Moliner y a otros y a otras que realmente hicieron de la educación un arma poderosa para que España no perdiera definitivamente el ritmo de la historia. Lo que pasa es que el ritmo de la historia España lo perdió en las trincheras, lo perdió en la Guerra Civil y tardamos mucho tiempo en recuperar la dignidad que nos exigía el ser ciudadanos. Yo creo que hay una pregunta que se hace imprescindible, ¿no? ¿Por qué este libro? ¿Cómo surge? ¿Y por qué estos personajes? No había, supongo que muchos más. No sé, explícanos un poco cómo Sí. pares este libro. Bueno, este libro es producto de un defecto mío que es la curiosidad. Y en un momento dado me planteo recuperar textos que yo tenía en algunos artículos, resúmenes de algunas conferencias, por ejemplo la de Clara Campoamor o Carmen Laforet. De ahí extraigo los textos que yo introduzco en el libro y fundamentalmente recupero notas, apuntes de muchas lecturas. Si uno se acerca a este libro descubrirá eso, que hay muchas lecturas detrás de todos estos autores y de estos temas, porque hay algunos temas también, aparte de nombres propios. No he pretendido hacer en ninguno de ellos una biografía o un ensayo exhaustivo, sino que pretendo una aproximación, incluso en algunos momentos, a temas muy puntuales. Citaba África, por ejemplo, a Vicente Aleixandre. A Vicente Aleixandre yo tengo escritas algunas cosas, pero en este caso he querido hablar nada más que de la correspondencia que mantuvo con Gregorio Prieto. De García Lorca, por ejemplo, pues yo hablo, hay dos artículos dedicados, o dos apuntes, o dos notas dedicadas a García Lorca. Una de ellas es cómo se recoge en la revista Hora de España a Lorca. Y hay una enumeración de los intelectuales que dedicaron a Lorca algunos artículos en esa revista. Y en otro
artículo hablo de la maleta no me acuerdo ahora cómo se llama el señor, Pendón o algo así, no sé. Bueno, es un personaje que llega a España a investigar la muerte de Lorca. ¿Cómo? Agustín Penón. Agustín Penón. Él es un intelectual, pero que le interesa investigar y conocer cómo fue y qué pasó con Lorca y antes de su muerte. Entonces él llega a Granada, se entrevista con una serie de personas que han conocido personalmente a Lorca, va tomando sus notas, va apuntando, va llenando una maleta de recuerdos vitales de Lorca. Incluso en Madrid se entrevista con aquellos que incluso estuvieron muy cerca de Lorca antes de ser fusilado. Y todo eso lo guarda en una maleta, y esa maleta no desaparece, sino que va pasando a otras manos hasta que llega a unas manos de una señora de Granada, y hoy está afortunadamente a buen recaudo aquella maleta. Y esa maleta de Agustín Penón es realmente la base que después ha dado lugar a otras biografías sobre Lorca. Este hombre llega a Granada a finales de los 50, en el año 55, por ahí. Bien, eso es lo que yo pretendo, una aproximación a temas muy puntuales para que el lector sienta la curiosidad de saber algo más que hay detrás de García Lorca, que hay detrás de Zenobia Camprubí como traductora, que ella firmaba las traducciones de Rabindranath Tagore con su marido, con Juan Ramón Jiménez, pero realmente quien sabía traducir y quien tradujo a Rabindranath Tagore era Zenobia Camprubí. Bueno, esto es lo que hablo, y como referencia también muy puntual de José María Calleja, que me parece que es un personaje que resume muy bien el compromiso de escritores, de ciudadanos en momentos muy duros en España, y José María Calleja se atrevió sin duda a ello. Hablo, como habéis dicho, de todo el fenómeno de la Institución Libre de Enseñanza, de Alberto Jiménez Fraud, que fue el director de la residencia de estudiantes, que sale al exilio, pasa todas las penurias, lo que pasa es que tiene algunas amistades que le echan una mano en el Reino Unido, y él termina siendo traductor en la ONU. Vuelve a España, pero tiene que marchar a Ginebra porque allí tiene su trabajo de traductor en la ONU, y allí muere. O la figura de Juan Marichal, otro intelectual que fue el gran estudioso de Negrín, de Juan Negrín y de don Manuel Azaña, que va un poco después a completar esa labor de descubrir toda la gran obra de Azaña, Santos Juliá, un intelectual que realmente es el gran historiador y el gran autor de la biografía fundamental para conocer a Manuel Azaña. Ha citado, y ya que tengo el uso de la palabra, pues has citado antes un caso muy curioso, que es Marcelo Chiriboga. Marcelo Chiriboga es una invención de intelectuales, de escritores latinoamericanos, de José Donoso y de Carlos Fuentes. Yo, la verdad es que descubro a este personaje en una novela que se llama El asesinato de Laura Olivo. El asesinato de Laura Olivo es una novela negra, cosa que a mí pues particularmente me gusta. Y en esa novela, de un autor peruano, aparece, entre otros personajes, Jorge Edwards, que es un personaje real, un escritor real, y aparece un escritor ecuatoriano que se llamaba Marcelo Chiriboga, que está vinculado al boom de escritores latinoamericanos. De tal forma que, aunque es un personaje de invención, el tal Marcelo Chiriboga tuvo obra escrita, viajó, estuvo en Alemania Oriental, se le hicieron reportajes en televisión, incluso le entrevistó en Televisión Española aquel periodista que hacía entrevistas a intelectuales, Soler, pues ese le hace una entrevista a Marcelo Chiriboga. Pero en resumen, cuando uno va a una librería y pregunta por una de las obras de Marcelo Chiriboga, pues le pondrán cara de chiste, porque La línea imaginaria, que es una novela suya, realmente no existe, ni existió el personaje. Pero, como en el boom latinoamericano no había un escritor de Ecuador,
estos intelectuales crearon a ese personaje, e incluso hay fotografías donde sacan la fotografía de uno y colocan una fotografía de un ciudadano que es Marcelo Chiriboga. Una curiosidad que por eso aparece en este libro, curiosidad que a mí también me llamó la atención. En el libro hay escritores latinoamericanos, hay algunos cubanos, como Virgilio Piñera o Alberto Padilla, y también hay algunos nicaragüenses, como Sergio Ramírez o Ernesto Cardenal. Bien, esto es un poco avanzando para si queréis hacer alguna otra pregunta o cuestión. Viene a la memoria, Jesús, cuando mencionas este autor imaginario, al pintor que creó Masao. Exactamente. Que llegó a crear un personaje, ¿no? Un pintor que expuso sus cuadros también, y era inexistente. Era algo, bueno, supongo que da rienda suelta a la imaginación, ¿no? y a las diferentes facetas que puede tener el ser humano. Y por ahí quería hacerte una pregunta. En estos tiempos que tendemos a la especialización, ¿no? Hoy prácticamente hay que ser exclusivamente una cosa, porque si eres músico y pintor, parece que o los músicos solo te dicen que eres pintor y los pintores dicen que eres músico, o a la inversa. Tú demuestras con este libro una variedad de intereses casi, bueno, se ha dicho ya, pero desde la pedagogía al compromiso ideológico, la novela policíaca, que yo comparto también ese gusto, y el periodismo, la pintura, el teatro, en fin. Dices que te ha llevado ya la curiosidad, pero habrá alguna de las facetas que te interese más que otra. Y la pregunta tiene otra posterior que después de que contestes te haré. Quiero decir, ¿tiene prima, por ejemplo, lo literario por encima de lo pictórico o lo político por encima de lo periodístico? ¿O cómo lo enfocas? Priman las cosas que a mí me gustan y me interesan. Y el libro tiene un cierto tono progre, ¿por qué voy a negarlo? Es decir, aquí los que aparecen o son republicanos del exilio, la mayoría, algunos más rojos que otros, pero porque son temas que me interesan porque a mí me llamaron la atención, porque yo he leído de ellos y porque a través de ellos uno descubre realmente una fotografía de una España que fue posible, que existió en un momento dado, que se abre un paréntesis maldito durante unas décadas y que hay que recuperar. Hay que recuperar a ese montón de mujeres comprometidas durante la República. ¿Quién se acuerda o quién conoce quién fue la primera mujer diplomática? La anarquista que era médico pediatra y que desarrolló su trabajo en Zaragoza y en Vallecas y muere dando auxilio a los exiliados casi como enfermera porque no la reconocían en Francia su título de médico. Esos son los personajes y las historias que a mí me gusta recordar. El caso de Maxau, que es un gran escritor, un gran personaje que realmente como cuando era pintor no fue una ficción porque realmente pintaba. Lo que pasa es que lo hizo con un nombre falso. De Maxau recojo un aspecto concreto, que es una visita que hace a España. Él está en el exilio y vuelve a España en 1969 y descubre una España que él no conoce. Las calles han cambiado de nombre, las casas que él vivió ya no existen. Nadie recuerda en España, cuando él vuelve en el 69, qué escritores había en España, ni los poetas saben quién era Maxau. Entonces se siente bastante desolado de la España que encuentra. Estuvo una temporada, unos meses en España. Yo tuve ocasión en un momento dado de hablar con José Monleón, que le había acompañado. José Monleón también era valenciano y le acompañó en algún viaje por España a Maxau. Y Maxau se vuelve al exilio diciendo: esta España yo no la conozco, a esta España me la han cambiado. Bien, pues esa es la anécdota que yo recojo en el libro a partir de La gallina ciega, que es la novela que él dedica, de Maxau, a este tema. Dedico... ¿Qué temas? Hay literatura, hay bastante literatura, hay como 20 y tantos artículos o notas de literatura. Si a eso unimos los 5 o 6 que hay de novela negra,
si unimos también algunas cosas que hay de la institución libre de enseñanza que tienen relación con la literatura, hay, porque también es una de mis debilidades, el mundo del teatro. Hablo de Rivas Cherif, él se casó con una hermana de Azaña. Cuando termina la guerra le detienen, está en el Dueso, y Rivas Cherif monta en el Dueso una compañía de teatro que pone en escena más de 40 obras de teatro clásico en el Dueso, hasta que a los funcionarios o quien fuere, los responsables de las instituciones penitenciarias, aquel desaguisado no les termina de gustar y le dicen, oye, ya hasta aquí hemos llegado, ya para, y lo dejamos. Bien, cuando Rivas Cherif salió de la cárcel, estuvo una temporada en España dirigiendo teatro y se marcha al exilio. Bien, estas son las cosas que a mí me interesan. Hay algunos temas, como ha dicho África, dedicados al mundo del Holocausto, de cómo las tropas aliadas descubren lo que conocían, pero descubren realmente los campos de exterminio, los campos de concentración. Hay una nota que a mí me resultaba curiosa. La División Azul tuvo conocimiento de los campos de exterminio, porque claro, la División Azul transitó por sitios, lugares donde había campos de concentración. Bien, la División Azul miraba a otro lado porque no interesaba que realmente los testimonios pudieran llegar a España. Hay, ya he dicho, un bloque de mujeres comprometidas cuando la Segunda República, y hay, curiosamente, también 3 pequeños artículos, 3 pequeñas notas dedicadas al mundo taurino. No para hablar de las ganaderías, sino para hablar de 3 toreros muy significativos. Uno que es Manolete, pero no hablo de Manolete, sino hablo de su novia Lupesino. Hablo de Ignacio Sánchez Mejías, que fue el intelectual más torero o el torero más intelectual, ¿no? Y hablo de un gitano culto, que también fue otro torero, que le gustaba tocar el piano. Él quiso ser violinista, tuvo un accidente o se cortó una parte de la mano y entonces se dedicó a tocar el piano. Y era un gran pianista, este torero gitano. Como todos los toreros gitanos, tenía mucho miedo, pero fue torero durante algún tiempo y cuando se retiró se dedicó al mundo del cine. Bueno, pues estas cosas son las que aparecen en este libro de curiosidades, que yo creo que es un libro ameno y recomendable para que ustedes le compren y le lean. Dicho esto, seguimos el coloquio. Sí, yo quería preguntarte, Jesús, que, ¿con cuántos de estos personajes, de estas personas que aparecen en el libro, te has topado a lo largo de tu vida? ¿Cuántos has podido conocer? Si has tenido alguna anécdota con ellos. Supongo que el hecho de que Santander fuera sede de la Universidad Internacional, que propiciaba que, bueno, y sigue haciéndolo, que pasen por aquí, pues los más destacados escritores, políticos, economistas, etcétera, del momento, ha facilitado también las cosas. ¿Puedes contarnos alguna anécdota de cuando los has conocido? Bueno, he conocido a pocos Sí, porque porque la mayoría son mayores, sí. un poco mayores que yo. Y uno ya es mayor también, pero algunos son más mayores que yo. He conocido a algunos, conocí bastante a Sergio Ramírez. Sergio Ramírez le conocí en Nicaragua cuando era vicepresidente del gobierno sandinista y le he conocido después en España, he estado con él un par de veces más. Conocí personalmente a José María Calleja, poco, pero le conocí. He conocido a Alberto Corazón. Alberto Corazón, uno de los grandes artistas del diseño, cantidad de portadas de los libros diseñados por Alberto Corazón. Él es un gran pintor, un gran ensayista, y siendo yo presidente de la Obra Social de Caja Cantabria, hicimos una exposición de esculturas suyas y con aquel motivo pues tuve ocasión de hablar con él. De hecho, pasado algún tiempo me regaló un cuadro que tengo en casa con mucho cariño. Y casualmente también, este fin de semana pasado, que he viajado por razones personales a Segovia,
pues he tenido ocasión de ver una gran exposición de pintura de Alberto Corazón. Bien, estos son algunos de los personajes que he conocido. A Juan Madrid muy de forma colateral, pero también he llegado a saludarle. Juan Madrid, que es uno de los grandes contadores de historias, fundamentalmente de novela negra, aunque tiene también otro tipo de novelas escritas. ¿Y vas a continuar con este diccionario vital? Pues yo qué sé lo que voy a hacer después, o lo que voy a hacer mañana, no lo que sé. das más notas, ¿no? Sí, tengo más cosas, podríamos ampliar. Incluso llega un momento en que, cuando me planteo el final del índice, yo había querido llegar a 100, y cuando llegué al índice habían salido 101. Y ya no voy a quitar una, pues ya quedaron en 101. Bueno, si esto tuviera desarrollo, pues a lo mejor ampliábamos, y hay personas vinculadas al mundo del arte, donde en el libro recojo personajes del mundo del arte muy interesantes, algunas más conocidas que otras. Bueno, pues por ahí podríamos andar, ¿no? Y buscar curiosidades. Hablo en el libro de una periodista de Bilbao que se llamaba Juanita Mir, que es un personaje trágico, porque ella era una periodista que tiene un sentido pacifista, es decir, no le gusta lo que está ocurriendo cuando la guerra civil. Total, que cuando llegan los nacionales a Bilbao, la detienen y no se les ocurre otra cosa que fusilarla. Bien, estas son las tragedias que quedan de aquellos años espantosos, como es el caso de esta señora, Juanita Mir, una periodista a la que fusilaron en Bilbao. Bien, ¿alguna otra cuestión, si queréis? Yo quería, aprovechando las entradas que tienes, las notas sobre algunos de los poetas del 27, yo antes, a la hora de hablar de tu currículum literario, he mencionado los libros de poesía que has publicado. Entonces, en estos nombres que aparecen en mi cuaderno de notas está Antonio Machado, Aleixandre, Lorca o Luis Cernuda. Y son 4 poetas muy diferentes entre sí. Apenas hay vinculación. Vamos desde el surrealismo más exacerbado de Poeta en Nueva York, de García Lorca, a ese otro surrealismo vitalista de Aleixandre, y luego La palabra en el tiempo de Antonio Machado y la poética contemplativa y reflexiva de Cernuda. Poéticamente, ¿cuál de ellos te ha influido más en tu propia obra? Pues no te sabría decir. Yo, quizá el que más ha influido puede haber sido Luis Cernuda, aunque a mí el que más me llama y me gusta es Antonio Machado. El libro comienza con un comentario de los últimos días de Antonio Machado, cuando él sale por la frontera hacia Francia y muere en Collioure después de unas semanas, cuando su hermano descubre en el bolso de su gabán aquellos versos de estos días azules, este sol de infancia, que es el último verso que se conserva de Antonio Machado en Collioure. Es un personaje con una trayectoria vital y una obra tan intensa que Antonio Machado me ha interesado y me sigue interesando, pero puestos a decir quién ha influido, yo creo que las lecturas de Luis Cernuda, el hombre que vive siempre en una especie de soledad que difícilmente llega a soportar, ¿no? Pero ahí está Luis Cernuda con una obra intensa. Él muere precisamente en la casa de Concha Méndez, otra gran poeta española, la casa que tenía Concha Méndez en México. Allí muere Luis Cernuda. Yo sigo barriendo un poco para casa. No cabe duda que en este libro las mujeres ganan por goleada. Son muchísimas las que aparecen, muchas más de las que hemos citado. Y yo quería preguntarte por qué. Pues no tenía ninguna intención de ello. Y de hecho en casa me preguntaron, ¿has visto cuántas mujeres y cuántos hombres has incluido? Y entonces fui repasando y me parece que hay 41 hombres y 45 mujeres, pero no tiene ninguna intención. Es decir, mi postura feminista no me lleva a que tenga que haber más mujeres
hay un hecho más puntual, y es que cuando hago la selección de mujeres vinculadas a la Segunda República, hago una selección de mujeres. Ahí sí que me inclino a ello porque quizá sean las personas más desconocidas, más olvidadas, ¿eh? Pero no hay ninguna intención en que haya algún número más de mujeres o de hombres, ¿eh? Es una cuestión de ese es el resultado, ¿eh? Y una cuestión más, y con esto yo creo que ya acabo. ¿Tú crees que el exilio fue un hándicap para estos intelectuales o por el contrario les permitió a ellos o a sus descendientes desarrollar una fructífera vida cultural? Porque muchos tuvieron oportunidad de viajar a muchos países, de conocer, de relacionarse entre ellos, y si no ellos, pues sus descendientes, ¿no? Ahí tenemos a la alcaldesa de París, que es descendiente de exiliados, y muchas otras personas que ahora mismo en Europa o en Hispanoamérica pues descienden de estos españoles exiliados. Yo haría la pregunta de otra forma, si me permites. Sí, sí, por Es supuesto. decir, ¿qué hubiera pasado con el desarrollo de la cultura en España si no hubiera existido este exilio? Si no hubieran asesinado a García Lorca, si la mayoría de los intelectuales del 27 no tuvieran que haberse marchado al exilio, los científicos que se marcharon al exilio, las mujeres creadoras de arte tuvieron que marcharse al exilio. Es verdad que algunas personas de estas que marcharon al exilio pudieron desarrollar sus carreras de una forma, en algunos casos, más intensa. Luis Cernuda siguió escribiendo, algunos políticos siguieron con sus actividades vinculadas a la política, otras personas realmente no tuvieron ninguna posibilidad de desarrollar nada. Algunos se marcharon al exilio con lo opuesto. Marcelino Domingo, que fue ministro de Instrucción Pública, se marchó sin nada al exilio. Jiménez Frau, que era el director de la residencia de estudiantes, se marchó con algo así como 50 céntimos en el bolso. Es decir, cosas de este tipo. Jiménez Frau, que era un hombre con inquietudes y conocimiento de idiomas, pudo desarrollar una carrera posterior, gracias también a algunos amigos que habían estado en la residencia de estudiantes y que le echaron una mano. Pero el exilio fue realmente, yo creo, un tajo en la cultura española muy terrible, ¿eh? Algunos, afortunadamente, pudieron seguir desarrollando su trabajo. Antonio Machado, por ejemplo, hubiera tenido oportunidades de marcharse primero a París. Le ofrecieron un grupo de poetas de franceses llevarle a París. Él dijo que no. Dijo que no, siempre ponía como disculpa que dependía su madre de él, su hermana, su familia. Cuando se muere, a los pocos días llega una carta de Londres ofreciéndole ser lector en Cambridge. Bien, estas son las tragedias y las situaciones que vivieron intelectuales, poetas en el exilio. La mayoría de las mujeres que aparecen por aquí, pues algunas, es verdad que triunfaron. Remedios Varo, por ejemplo, que fue una pintora surrealista muy importante, triunfó en México, pero otras no fue posible. Victorina Durán, que fue una pintora de vanguardia, transgresora y rebelde, que regresa a España en 1963, pues sigue pintando en España, pero para mantenerse y poder vivir, lo que abre es un bar de copas en la costa alicantina. Ella siguió pintando, pero para poder subsistir, ella tenía ese pequeño negocio que era un bar de copas, ¿no? Bien, estas son las historias que aparecen. Aparece también María Blanchard, aparece Manolo Raba, que me parece que es un autor, pues no sé si muy conocido, pero yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar a Manolo Raba y estudiar la evolución desde su pintura hacia la escultura. La destruía. Él lo cuenta también, hablo del tema de Amalia Avia. Amalia Avia fue una gran pintora realista y escribe unas memorias de Puertas Adentro. Era la mujer de Lucio Muñoz, y ella cuenta que conoció personalmente a Manolo Raba, y cómo Manolo Raba, que era un tipo al parecer muy raro, pues todo lo que pintaba lo destruía porque no le gustaba. Y de hecho se conservan muy pocas cosas. En Caja Cantabria hay una obra de las primeras de él, pero hay muy pocas cosas de Manolo Raba, hasta que
él descubre realmente su capacidad de expresión a través de la escultura, una escultura muy original, y yo creo que tendría que ser uno de los personajes a recuperar, Manolo Raba. Pero bueno, hablando del mundo del arte, hablo de Victorio Macho, no porque fuera de Palencia, bueno, que también, pues tiene bastante obra en Cantabria, tiene en Santander, en Corrales, pero de Victorio Macho hablo de una escultura que él hace en Valencia a la Pasionaria. Hablo de ello nada más. Como anécdota, le encargan una escultura de la Pasionaria, él hace una escultura muy bonita de la Pasionaria, se queda con ella el Partido Comunista en el exilio y vuelve después esa escultura, y esa escultura, la original, está en la Fundación La Pasionaria en Madrid. Pero él tiene una copia que vuelve con sus obras a su residencia, su casa, su museo en Toledo, y no aparece entre las obras que se exponen inicialmente, no aparece aquella escultura de la Pasionaria hasta que los patronos de la casa museo de Victorio Macho en Toledo escarban y está la escultura en la Carbonera. Bien, la recuperan y lógicamente pues la exponen, ¿no? Bueno, esta es la anécdota que hablo de Victorio Macho, que podría haber escrito del Cristo de los Corrales o de otras cosas, ¿no? O del sepulcro de Méndez Pelayo en la catedral. Pero hablo precisamente de una escultura muy puntual, que es esa escultura dedicada a la Pasionaria. Bueno, como ven, el libro da muchísimo de sí y más explicado por Jesús, que bueno, la verdad es que incitas a leerlo cuanto antes. Es el momento de, si tenéis alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, el momento de que se las hagan a Jesús, que ya ven que está encantado de responderlas. Alguno de los que, o alguna de las que tienen el libro en la mano, estoy seguro que habrá algún autor en el que tengan especial interés. Pues nada, si no hay más preguntas, tienen que leerlo. Entonces, nada más que, bueno, como dijo Jesús, él está aquí para vender su libro. Yo, que soy el editor, le agradezco evidentemente ese impulso, y de nuevo darles las gracias por su presencia y dar las gracias al Ateneo, como he dicho antes, por la hospitalidad. Y Jesús se queda aquí un rato para dedicar su libro a aquellos que quieran adquirirlo. Muchísimas gracias a todos.